Con el corazón latiendo furiosamente, Miguel vio como todos en el leilão rechazaban al caballo débil, burlándose de su cuerpo maltrecho y sus ojos suplicantes. Sin dudarlo, el niño pobre aferró los ahorros de toda su vida, dispuesto a apostarlo todo por salvar a un animal que, a diferencia de los demás, él veía como un tesoro por descubrir. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La mañana había llegado con una brisa suave que mecía los árboles del pequeño pueblo de Santa Clara. El polvo del camino se levantaba como nubes doradas bajo los rayos del sol que comenzaban a calentar la tierra. Era día de subasta en la feria ganadera, un evento que atraía a comerciantes y hacendados de toda la región. Para muchos, era solo un día de negocios, pero para Miguel, un niño de 12 años con el cabello rubio como el trigo y los ojos llenos de sueños, era el día que cambiaría su vida para siempre. Miguel vivía con su abuelo Ernesto en una pequeña casa a las afueras del pueblo. Desde que sus padres fallecieron en un accidente cuando tenía 5 años, el abuelo había sido su única familia. Juntos trabajaban en una modesta parcela donde cultivaban maíz y criaban algunas gallinas para subsistir. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro, y para Miguel eso era suficiente. Aquella mañana, Miguel había despertado antes del amanecer. Durante meses había estado ahorrando cada moneda que ganaba, ayudando a los vecinos con tareas pequeñas: alimentar animales, llevar recados, recoger leña. En una lata oxidada bajo su cama guardaba su tesoro: 200 pesos, una fortuna para un niño como él. Hoy era el día en que finalmente podría cumplir su sueño de tener un caballo propio. «Miguel, el desayuno está listo», llamó su abuelo desde la cocina, donde el aroma de tortillas recién hechas llenaba el aire. «Ya voy, abuelo», respondió Miguel mientras guardaba cuidadosamente el dinero en el bolsillo de su pantalón desgastado. El abuelo Ernesto, un hombre de 70 años con el rostro marcado por el sol y las manos callosas por el trabajo, observó a su nieto con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía lo que Miguel planeaba hacer, y aunque no estaba seguro de que fuera una buena idea, entendía el deseo del niño. ¿Estás seguro de que quieres gastar todos tus ahorros en un caballo, Miguel? Mantener un animal así cuesta dinero, y nosotros apenas tenemos suficiente para nosotros mismos. Miguel asintió con determinación mientras mordía una tortilla. «Estoy seguro, abuelo. Un caballo nos ayudaría con el trabajo en la parcela. Ya no tendrías que cargar esos sacos pesados. Además», añadió con una sonrisa tímida, «siempre he soñado con tener uno». El abuelo suspiró, resignado. «Está bien, hijo, pero recuerda lo que te he enseñado. Un animal no es un juguete, es una responsabilidad». Después del desayuno, abuelo y nieto caminaron juntos hacia el pueblo. La feria ya estaba en pleno apogeo cuando llegaron. Vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, niños corrían entre la multitud, y el aire se llenaba con una mezcla de olores: comida, animales, tierra. En el extremo norte del recinto ferial estaba el área de subastas de ganado. Varios corrales albergaban a los animales que serían vendidos ese día: vacas, toros, cabras y, por supuesto, caballos. Miguel caminó lentamente entre los corrales, evaluando cada caballo con la seriedad de un comprador experimentado, a pesar de su corta edad. Fue entonces cuando lo vio. En el último corral, apartado de los demás caballos, había un ejemplar alazán de mediana estatura. A diferencia de los otros caballos que se mostraban fuertes y vigorosos, este permanecía quieto, con la cabeza ligeramente agachada. Su pelaje, que debería brillar bajo el sol, lucía opaco y sin vida. A simple vista, se podía notar que estaba desnutrido,
Sus costillas se marcaban bajo la piel y sus ojos reflejaban cansancio y tristeza. «Ese caballo está enfermo, Miguel. No vale la pena ni mirarlo», comentó un hombre que pasaba por allí, reconociendo al nieto de Ernesto. Miguel no respondió. Se acercó lentamente a la valla del corral y extendió su mano hacia el caballo. Para su sorpresa, el animal levantó la cabeza y caminó hacia él con pasos inseguros. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, rozó el hocico contra la mano extendida del niño, como si buscara una caricia. «Hola, amigo», susurró Miguel, sintiendo una conexión instantánea con aquel ser maltratado. «¿Qué te han hecho?» «Perteneció a don Sebastián», explicó un trabajador de la feria que se había acercado. «Era un buen caballo de carreras, pero se lesionó en una competencia importante. Don Sebastián perdió mucho dinero en apuestas ese día y culpó al caballo. Lo dejó abandonado en un establo durante meses, sin apenas comida ni cuidados. Ahora lo vende porque dice que no sirve para nada». Miguel sintió que su corazón se encogía de tristeza y rabia. ¿Cómo podía alguien tratar así a un animal tan noble? En ese momento, mientras acariciaba suavemente el cuello del caballo, tomó una decisión. Salvaría a este animal, costara lo que costara. La subasta comenzó a media mañana. Los compradores se agolpaban alrededor del área designada, donde un hombre corpulento con voz potente actuaba como subastador. Uno a uno, los animales iban saliendo y siendo vendidos al mejor postor. Miguel esperaba ansioso, con el dinero apretado en su mano, sudando no solo por el calor, sino por los nervios. Cuando finalmente llegó el turno del caballo alazán, hubo un silencio incómodo. El animal fue conducido al centro del área de subasta con dificultad. Sus pasos eran lentos y dolorosos. «Lote número 23, caballo alazán, 7 años», anunció el subastador sin entusiasmo. «Ex caballo de carreras, actualmente en recuperación. ¿Quién ofrece 50 pesos?» Nadie levantó la mano. Los compradores miraban al animal con desdén o desinterés. Algunos incluso reían por lo bajo, comentando que ese caballo solo servía para el matadero. «¿40 pesos? ¿Alguien ofrece 40 pesos?» insistió el subastador bajando el precio inicial. Silencio. «30 pesos. Vamos, señores, es un regalo. Si nadie lo compra, irá directo al matadero esta tarde». En ese momento, Miguel dio un paso adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. «Ofrezco 200 pesos», gritó con voz clara, aunque temblorosa. Un murmullo recorrió la multitud. Todos se giraron para ver quién había hecho esa oferta tan desproporcionada por un caballo que claramente no valía ni la mitad. Al ver a Miguel, un niño pequeño y delgado, con ropa gastada y zapatos viejos, algunos comenzaron a reír. «Niño, ¿estás seguro?», preguntó el subastador sorprendido. «Este caballo está enfermo y débil. No vale 200 pesos». «Para mí sí los vale», respondió Miguel con firmeza, alzando el mentón. «Tengo el dinero aquí mismo». El abuelo Ernesto, que observaba desde un costado, sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que su nieto estaba entregando todos sus ahorros, el fruto de tanto esfuerzo, por un animal que podría no sobrevivir. Pero también reconocía en Miguel esa nobleza de corazón, esa capacidad de ver valor donde otros solo veían desperdicio. 200 pesos a la una, comenzó el subastador, mirando alrededor por si alguien más ofrecía algo, aunque sabía que nadie lo haría. 200 pesos a las 2, vendido al niño por 200 pesos. Miguel no podía creerlo. Con manos temblorosas, entregó el dinero y recibió a cambio un papel que certificaba su propiedad sobre el caballo. El animal, como si entendiera lo que acababa de ocurrir, se acercó a Miguel y bajó la cabeza, permitiendo que el niño acariciara su frente. «Te llamaré Esperanza»,
susurró Miguel al oído del caballo. Porque eso es lo que me das, y te prometo que nunca más sufrirás. Juntos vamos a demostrarles a todos que se equivocaron contigo. El abuelo Ernesto se acercó y puso una mano en el hombro de su nieto. Aunque seguía preocupado por el futuro, no pudo evitar sentir que de alguna manera este encuentro entre el niño y el caballo había sido obra del destino. «Vamos a casa, Miguel», dijo con voz suave. «Tenemos mucho trabajo por hacer si queremos que Esperanza se recupere». Mientras caminaban lentamente hacia la salida de la feria, con el caballo siguiéndolos con pasos cuidadosos, la gente los miraba y murmuraba. Algunos se reían, otros negaban con la cabeza, pensando que el niño había malgastado su dinero. Pero Miguel no escuchaba nada de eso. Su mente ya estaba ocupada planeando cómo cuidaría de Esperanza, cómo lo alimentaría, cómo lo ayudaría a recuperar su fuerza y su espíritu. Lo que nadie sabía en ese momento, ni siquiera Miguel, era que aquel caballo despreciado por todos cambiaría su vida de maneras que jamás habría imaginado. El camino de regreso a casa fue lento y difícil. El sol de mediodía caía inclemente sobre ellos mientras avanzaban por el sendero polvoriento que conducía a las afueras del pueblo. Miguel caminaba junto a Esperanza, sosteniendo suavemente la cuerda que había improvisado como rienda. No quería montarlo. Sabía que el caballo estaba demasiado débil para soportar peso. El abuelo Ernesto iba unos pasos más adelante, volteando de vez en cuando para asegurarse de que su nieto y el animal estuvieran bien. «Descansemos un momento», sugirió Ernesto, cuando notó que Esperanza respiraba con dificultad. «Hay un arroyo cerca donde puede beber agua». Se desviaron del camino principal hacia una pequeña arboleda, donde un arroyo de aguas cristalinas serpenteaba entre las rocas. Miguel guió al caballo hasta la orilla y observó con ternura cómo Esperanza bebía con avidez, como si llevara días sin probar agua fresca. «Está muy sediento», comentó Miguel acariciando suavemente el cuello del animal. «Y mira su pelaje, abuelo, está lleno de heridas viejas y cicatrices». Ernesto se acercó y examinó al caballo con ojos expertos. Aunque nunca había tenido caballos propios, en su juventud había trabajado en varias haciendas y conocía bien a estos animales. Lo que vio le preocupó. Además de la evidente desnutrición, Esperanza tenía marcas de maltrato, una vieja lesión en la pata trasera derecha que no había sanado correctamente, y signos de haber sido forzado a trabajar más allá de sus límites. «Este caballo ha sufrido mucho, Miguel», dijo con voz grave. «Su recuperación no será fácil ni rápida. Necesitará comida especial, medicinas y sobre todo paciencia y cuidados constantes». Miguel asintió, con una determinación que sorprendía en alguien tan joven. «Haré todo lo necesario, abuelo. Trabajaré más duro, conseguiré dinero para sus medicinas. No me importa lo difícil que sea». Ernesto sonrió con orgullo y tristeza a la vez. Su nieto tenía un corazón tan grande como el de su madre, pensó. Esa bondad podía ser tanto una bendición como una carga en un mundo que no siempre recompensaba la compasión. Después del breve descanso, continuaron su camino. Cuando finalmente llegaron a su pequeña propiedad, el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La casa de adobe con techo de tejas rojas parecía darles la bienvenida, y junto a ella, el viejo cobertizo que usaban para guardar herramientas y algunos sacos de grano les ofreció una solución inmediata. «Podemos acondicionarlo como establo», sugirió Miguel mirando el cobertizo. «Limpiaré todo y le pondré paja fresca para que esté cómodo». «Es buena idea», concordó Ernesto. «Mientras tanto, prepararé algo especial para que coma. Este caballo necesita recuperar fuerzas». Mientras Miguel trabajaba en el cobertizo,
sacando herramientas, barriendo el suelo de tierra y colocando paja limpia en una esquina, Ernesto preparaba una mezcla de avena, miel y hierbas medicinales que recordaba de sus tiempos en las haciendas. Era un remedio antiguo para caballos debilitados, transmitido de generación en generación entre los trabajadores del campo. Ya caía la noche cuando terminaron de acomodar a Esperanza en su nuevo hogar. El caballo parecía más tranquilo ahora, como si entendiera que estaba en un lugar seguro. Comió con apetito la mezcla preparada por Ernesto y permitió que Miguel limpiara sus heridas con agua tibia y un ungüento casero de caléndula que guardaban para emergencias. «Descansa, Esperanza», susurró Miguel, acariciando la frente del caballo antes de salir del cobertizo. «Mañana será un día mejor». Esa noche, durante la cena, abuelo y nieto hablaron largo y tendido sobre cómo reorganizarían sus vidas para incluir a Esperanza. Necesitarían más dinero para los cuidados del caballo, lo que significaba que Miguel tendría que trabajar más horas ayudando a los vecinos. También tendrían que ajustar su propio consumo, ser más austeros para poder alimentar otra boca. «No importa, abuelo», dijo Miguel con convicción. «Valdrá la pena, ya verás». Al día siguiente, la noticia de que el nieto de Ernesto había comprado un caballo moribundo por 200 pesos se había extendido por todo el pueblo. Cuando Miguel fue a la tienda a comprar más avena, no faltaron los comentarios maliciosos. «Miren quién viene ahí, el niño que tiró su dinero a la basura», exclamó Rodrigo, el hijo del dueño de la tienda, un muchacho varios años mayor que Miguel. «¿Ya se murió ese caballo tuyo o todavía respira?» Miguel apretó los puños, pero no respondió. Había prometido a su abuelo que no se metería en peleas, sin importar lo que dijeran. «Déjalo en paz, Rodrigo», intervino doña Carmela, una anciana que esperaba su turno en la tienda. «El niño tiene más corazón que muchos adultos en este pueblo». Pero los comentarios no cesaron. Durante las semanas siguientes, mientras Miguel trabajaba incansablemente para ganar dinero extra, las voces de desaprobación y burla lo acompañaban a donde fuera. «Ese animal es solo bueno para el matadero», decían unos. «Es una carga que ese niño y su abuelo no pueden permitirse», opinaban otros. «¿Cuánto tiempo pasará antes de que se den cuenta de su error y lo vendan?», apostaban algunos. Pero por cada comentario negativo había pequeños gestos de apoyo que alimentaban la esperanza de Miguel. Don Julio, el herrero, le regaló un cepillo viejo pero en buen estado para que pudiera acicalar a Esperanza. La señora Teresa, que vendía hierbas medicinales, le dio un paquete de plantas curativas cuando supo que estaba cuidando de un caballo maltratado. Y el viejo Pedro, que había sido caballerango en su juventud, se pasaba de vez en cuando por la casa para darle consejos sobre cómo tratar la lesión de la pata. Mientras tanto, Esperanza mejoraba lentamente. Su pelaje, antes opaco y enmarañado, comenzaba a recuperar algo de brillo gracias a los cepillados diarios que Miguel le daba con infinita paciencia. Las heridas cicatrizaban gradualmente bajo los cuidados constantes. Aunque seguía cojo de la pata trasera, su andar se había vuelto más firme, y sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una chispa de vida cuando veía acercarse a Miguel. Cada mañana, antes de ir a la escuela, Miguel se levantaba al amanecer para alimentar a Esperanza y limpiar su improvisado establo. Cada tarde, al regresar, pasaba horas con él, hablándole en voz baja, cepillándolo, llevándolo a caminar despacio para que ejercitara sus músculos debilitados. No importaba cuán cansado estuviera después de sus tareas escolares y de los trabajos que hacía para los vecinos, siempre encontraba energía para cuidar de su amigo. Una tarde, mientras caminaban juntos por un prado cercano, ocurrió algo que Miguel no olvidaría jamás. Esperanza,
que siempre caminaba lentamente debido a su lesión, de repente alzó la cabeza, resopló como si algo le hubiera llamado la atención y dio unos pasos más rápidos, casi trotando. Fue solo un momento, unos pocos metros, antes de que el dolor lo obligara a detenerse, pero fue suficiente para que Miguel vislumbrara lo que alguna vez había sido: un caballo magnífico, lleno de fuerza y gracia. «Lo vi, Esperanza», exclamó Miguel, abrazando el cuello del caballo con lágrimas en los ojos. «Vi lo que puedes llegar a ser otra vez. No te rindas, amigo. Yo no me rendiré contigo». Esa noche, mientras cenaban, Miguel le contó a su abuelo lo sucedido con tanto entusiasmo que el anciano no pudo evitar sonreír. Quizás, pensó Ernesto, su nieto no había cometido un error después de todo. Quizás había visto algo en ese caballo maltratado que los demás no podían ver, no lo que era, sino lo que podría llegar a ser. A medida que pasaban los días, el vínculo entre Miguel y Esperanza se fortalecía. El caballo respondía cada vez mejor a la voz del niño, lo seguía sin necesidad de riendas, y parecía entender sus palabras como si fueran viejos amigos que compartían un lenguaje secreto. «Es como si supiera que lo salvaste», comentó Ernesto una tarde, observando cómo Esperanza apoyaba suavemente su cabeza en el hombro de Miguel mientras el niño le contaba su día en la escuela. «No, abuelo», respondió Miguel con una sabiduría que iba más allá de sus años. «Creo que nos salvamos mutuamente». Y en cierto modo, era verdad, porque en el proceso de cuidar a Esperanza, Miguel había encontrado un propósito, una responsabilidad que lo hacía sentirse valioso y necesario. El caballo le había enseñado sobre la perseverancia, la paciencia y el valor de no rendirse ante las dificultades. Eran lecciones que ninguna escuela podría haberle dado y que marcarían su carácter para siempre. Transcurrieron 3 meses desde que Esperanza llegó a la vida de Miguel. El verano daba paso al otoño y los campos de maíz que rodeaban la pequeña propiedad comenzaban a dorarse, listos para la cosecha. Miguel había establecido una rutina que, aunque agotadora, llenaba sus días de propósito. Se levantaba antes del alba para atender a Esperanza, iba a la escuela, trabajaba por las tardes para los vecinos y dedicaba cada momento libre a su caballo. Los fines de semana, junto con su abuelo, recogían hierbas medicinales en el monte para preparar los remedios que habían ayudado a la recuperación del animal. La transformación de Esperanza era notable. Su pelaje, antes sin vida, ahora brillaba bajo el sol. Había ganado peso, y aunque la cojera persistía, podía trotar distancias cortas sin mostrar signos de dolor. Sus ojos, que antes reflejaban miedo y tristeza, ahora mostraban un espíritu alerta y vivaz, especialmente cuando veía a Miguel acercarse. La conexión entre ellos se había fortalecido hasta convertirse en un lazo inquebrantable, como si pudieran comunicarse sin palabras. Una mañana de sábado, mientras Miguel cepillaba a Esperanza en el pequeño corral que habían construido junto al cobertizo, vio a lo lejos una nube de polvo en el camino. Alguien se acercaba a caballo y por la velocidad parecía tener prisa. Miguel entrecerró los ojos para protegerlos del sol y distinguir mejor al jinete. «Es Rodrigo», murmuró con desagrado, reconociendo al hijo del tendero. Rodrigo llegó hasta el corral montando un caballo negro imponente, regalo de su padre para su 15º cumpleaños. Detuvo su montura frente a Miguel con un tirón brusco de las riendas que hizo que el animal relinchara de dolor. «Así que todavía vive ese esqueleto que compraste», comentó Rodrigo con desprecio, mirando a Esperanza de arriba abajo. «Aunque sigue siendo patético». Miguel apretó con fuerza el cepillo en su mano, conteniendo su enojo. «¿Qué quieres, Rodrigo? Estoy ocupado». «Solo pasaba para decirte que don Sebastián vuelve al pueblo mañana.
dijo Rodrigo con una sonrisa maliciosa. Ya sabes, el verdadero dueño de ese animal. Dicen que está furioso porque vendieron a su caballo sin su permiso. El corazón de Miguel dio un vuelco. Don Sebastián volvía al pueblo. Según lo que le habían contado, después de perder en las carreras, había partido a la capital, dejando al caballo abandonado con órdenes explícitas de no gastar ni un centavo en su cuidado. «Esperanza es mío», afirmó Miguel con voz firme, aunque por dentro sentía un nudo de preocupación. «Lo compré legalmente en la subasta. Tengo el papel que lo demuestra». Rodrigo se encogió de hombros con falsa indiferencia. «Bueno, eso no es lo que dice don Sebastián. Según él, sus trabajadores lo vendieron sin su autorización. Y ya sabes cómo son las cosas aquí. La palabra de un hombre rico como él vale más que cualquier papel». Sin esperar respuesta, Rodrigo giró su caballo con brusquedad y se alejó a galope, dejando a Miguel envuelto en una nube de polvo y preocupación. Esa noche, mientras cenaban, Miguel le contó a su abuelo lo sucedido. Ernesto lo escuchó en silencio, con el ceño fruncido. «Ese papel de propiedad es legal, Miguel», dijo finalmente. «Si la subasta fue oficial, como lo fue, nadie puede quitarte a Esperanza, ni siquiera don Sebastián». «Pero Rodrigo tiene razón en algo, abuelo», respondió Miguel revolviendo su sopa sin apetito. «Aquí la palabra de los ricos pesa más que la de gente como nosotros». «Eso no significa que debamos rendirnos sin luchar», replicó Ernesto con firmeza. «Mañana iré a hablar con el juez López. Es un hombre justo, y aunque don Sebastián tenga influencia, sabe respetar la ley». Miguel asintió, aunque la preocupación no abandonó su rostro. Esa noche, después de que su abuelo se fuera a dormir, salió al cobertizo y pasó horas junto a Esperanza, simplemente sentado en la paja, acariciando su cuello y contándole sus miedos en susurros. «No dejaré que te lleven», le prometió. «No después de todo lo que hemos pasado juntos». La mañana siguiente, domingo, Miguel y su abuelo se prepararon para ir al pueblo. Ernesto quería hablar con el juez antes de que don Sebastián llegara, para asegurarse de que la ley estuviera de su lado. Miguel, por su parte, había decidido no separarse de Esperanza ni un minuto más de lo necesario. Justo cuando estaban por salir, escucharon el sonido de varios caballos acercándose. Miguel corrió al frente de la casa y lo que vio le heló la sangre. Un grupo de 6 jinetes se aproximaba. Al frente, montando un corcel blanco de pura raza, venía un hombre de mediana edad, robusto, con un sombrero elegante y una expresión de superioridad en el rostro. Era don Sebastián, no había duda. «Abuelo», llamó Miguel con urgencia, «ya están aquí». Ernesto salió rápidamente, colocándose protectoramente delante de su nieto. Los jinetes se detuvieron frente a la modesta casa, levantando una nube de polvo que tardó varios segundos en asentarse. «Buenos días», saludó don Sebastián con una falsa cordialidad. «Usted debe ser Ernesto, y este jovencito, Miguel. He oído mucho sobre ustedes y mi caballo». «El caballo ya no es suyo, señor», respondió Ernesto con educación pero firmeza. «Mi nieto lo compró legalmente en la subasta del pueblo hace 3 meses». Don Sebastián soltó una carcajada que resonó en el aire como un trueno. «¿Legal? Mis empleados lo vendieron sin mi consentimiento mientras estaba de viaje. Eso no es legal, es un robo». «Tenemos un papel que certifica la compra», insistió Ernesto, «sellado por el subastador oficial». «Los papeles se pierden, los sellos se falsifican», respondió don Sebastián con un gesto desdeñoso. «Vine a recuperar mi propiedad, y lo haré con o sin su cooperación». Miguel, incapaz de contenerse más, dio un paso adelante. «¿Su propiedad? ¿El caballo que usted abandonó después de que se lesionara? ¿El que dejó morir de hambre en un establo durante meses?».
La sonrisa desapareció del rostro de don Sebastián, reemplazada por una expresión de furia apenas contenida. «Cuida tu lengua, muchacho. No sabes con quién estás hablando». «Sé exactamente quién es usted», respondió Miguel, temblando pero sin retroceder. «Un hombre que trata a los animales como objetos, que los abandona cuando ya no le sirven. Esperanza merece algo mejor». «¿Esperanza?», escupió don Sebastián con desprecio. «Su nombre es Relámpago, y me costó una fortuna. Era el mejor caballo de carreras de la región hasta que me falló en la competencia más importante. Me debe dinero y pienso recuperarlo». «¿Cómo? ¿Vendiéndolo al matadero?», preguntó Miguel, con lágrimas de rabia en los ojos. «Porque eso es lo que iba a pasar si yo no lo hubiera comprado». Don Sebastián desmontó de su caballo y se acercó amenazante. Los hombres que lo acompañaban también bajaron, formando un semicírculo intimidante alrededor de Miguel y su abuelo. «Esto es lo que va a pasar», dijo don Sebastián, su voz baja y peligrosa. «Me llevaré al caballo ahora mismo. A cambio, les devolveré lo que pagaron por él. 200 pesos, ¿verdad? Es más de lo que vale ese animal inútil». «No está en venta», respondió Miguel con firmeza. «Ni por 200, ni por 2000. Esperanza es mi amigo, no una cosa que pueda comprarse y venderse». La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Don Sebastián y Miguel se miraban fijamente, ninguno dispuesto a ceder. Ernesto, viendo que la situación podía tornarse violenta, intervino. «Don Sebastián, le pido que reconsidere. Mi nieto ha invertido 3 meses de cuidados en ese caballo, lo ha sanado, le ha devuelto la salud. Ya no es el mismo animal que usted abandonó». «Precisamente por eso lo quiero de vuelta», replicó don Sebastián. «Ahora que está recuperado, puedo venderlo a buen precio». Miguel sintió que la sangre le hervía en las venas. Después de todo lo que había hecho por Esperanza, este hombre quería llevárselo solo para venderlo. No lo permitiría. Nunca. En ese momento, como si sintiera la angustia de su joven amigo, Esperanza apareció trotando desde el cobertizo. A pesar de su cojera, se movía con determinación. Al ver a don Sebastián, el caballo se detuvo en seco y un temblor recorrió su cuerpo. El miedo era evidente en sus ojos. «Mire cómo reacciona al verlo», señaló Ernesto. «Ese animal le teme, don Sebastián. ¿Qué clase de dueño inspira terror en su caballo?». Don Sebastián ignoró el comentario y dio un paso hacia Esperanza, extendiendo la mano para tomar las riendas improvisadas que colgaban de su cabeza. Pero antes de que pudiera tocarlo, Miguel se interpuso, colocándose protectoramente frente al caballo. «No lo toque», advirtió, con una valentía que sorprendió incluso a su abuelo. «Si quiere llevárselo, tendrá que pasar sobre mí primero». Los hombres que acompañaban a don Sebastián intercambiaron miradas incómodas. No habían venido preparados para enfrentarse a un niño dispuesto a todo por defender a un caballo. Uno de ellos, el más joven, incluso dio un paso atrás, como si quisiera distanciarse de lo que estaba sucediendo. «Apártate, muchacho», ordenó don Sebastián, su rostro enrojecido por la ira. «No me obligues a quitarte por la fuerza». «No lo hará», intervino Ernesto, colocándose junto a su nieto. «No en mi propiedad, no contra mi familia. Si tiene algún reclamo legal, llévelo ante el juez López. Mientras tanto, le pido que se retire». Don Sebastián miró a Ernesto con desprecio. «¿Crees que me importa lo que diga un viejo campesino? Tengo influencias, amigos poderosos. Una palabra mía y pueden perder hasta esta miserable parcela». «Puede que tenga razón», respondió Ernesto sin dejarse intimidar. «Pero hoy, en este momento, estamos en nuestra tierra y le pido que la respete». La tensión crecía por momentos.
Los hombres de don Sebastián parecían cada vez más incómodos, conscientes de que forzar la situación contra un anciano y un niño les traería mala reputación en el pueblo, donde todos se conocían. Don Sebastián parecía estar calculando sus opciones, su mirada alternando entre Ernesto, Miguel y Esperanza. En ese momento crítico, el sonido de cascos y ruedas sobre el camino de tierra atrajo la atención de todos. Una carreta se acercaba, conducida por don Julio, el herrero, y junto a él venían el juez López y varios vecinos del pueblo. Parecía que alguien había alertado sobre la confrontación. «Buenos días a todos», saludó el juez López al descender de la carreta. Era un hombre de avanzada edad, de baja estatura, pero con una presencia que imponía respeto. «Me informaron que hay un conflicto de propiedad que requiere mi atención». «Juez López, qué oportuna su visita», dijo don Sebastián, cambiando su tono amenazante por uno falsamente cordial. «Estaba explicándole a esta familia que han adquirido un caballo que me pertenece, vendido sin mi consentimiento mientras estaba de viaje». El juez asintió lentamente, tomándose su tiempo para evaluar la situación. «Entiendo su preocupación, don Sebastián. Sin embargo, si el animal fue vendido en una subasta oficial, con los procedimientos correctos, la venta es legal independientemente de quién diera la orden inicial». «Mis trabajadores actuaron sin mi autorización», insistió don Sebastián. «Eso es un asunto entre usted y sus empleados», respondió el juez con calma. «La ley protege al comprador de buena fe, en este caso, el joven Miguel. Si él pagó por el caballo en una subasta legítima, entonces es el propietario legal». Don Sebastián apretó los puños, frustrado por la inesperada aparición del juez. «Tengo derecho a reclamar lo que es mío». «Y tiene el derecho de presentar una demanda formal», concedió el juez. «Pero no tiene derecho a venir aquí con hombres armados a intimidar a esta familia». «Si continúa por este camino, tendré que considerarlo como un intento de robo y amenazas, lo cual, como sabe, son delitos graves». Los vecinos que habían venido con el juez se acercaron más, formando un grupo protector alrededor de Miguel, su abuelo y Esperanza. Entre ellos estaba doña Carmela, don Julio y, para sorpresa de Miguel, incluso el padre de Rodrigo, don Fernando, el tendero. «Estamos aquí para asegurarnos de que se respete la ley», dijo don Fernando, dirigiéndose directamente a don Sebastián. «Este pueblo es pequeño, pero tenemos nuestros principios». Don Sebastián miró a su alrededor, evaluando la situación. Había venido esperando llevarse el caballo sin resistencia, confiando en que su riqueza e influencia bastarían para intimidar a un viejo y un niño. No había contado con la intervención del juez ni con la solidaridad de los vecinos. «Esto no ha terminado», advirtió, montando nuevamente su caballo. «Presentaré una demanda formal y recuperaré lo que es mío. Disfruta de ese caballo mientras puedas, muchacho». Con esas palabras, don Sebastián giró su montura y se alejó, seguido por sus hombres. La nube de polvo que dejaron tras de sí tardó en disiparse, como si fuera un recordatorio de la amenaza que aún pendía sobre ellos. Una vez que se marcharon, Miguel sintió que las piernas le fallaban. Toda la tensión acumulada durante el enfrentamiento parecía abandonar su cuerpo de golpe, dejándolo exhausto. Se sentó en el suelo, junto a Esperanza, quien se acercó para apoyar suavemente su cabeza contra el hombro del niño, como si quisiera consolarlo. «Gracias», murmuró Miguel, dirigiéndose al juez y a los vecinos. «No sé qué habría pasado si no hubieran llegado». «No hay nada que agradecer», respondió el juez López. «Cuando don Julio me contó lo que estaba sucediendo, supe que debíamos venir de inmediato. Don Sebastián puede ser un hombre poderoso, pero en mi jurisdicción la ley es igual para todos». «¿Pero qué pasará ahora?».
preguntó Ernesto preocupado. Si presenta esa demanda como amenazó, tendremos que enfrentarla, respondió el juez. Pero pueden estar tranquilos. Si la subasta fue legal, y todo indica que así fue, su derecho de propiedad prevalecerá. Don Julio, el herrero, se acercó para examinar a Esperanza. Con manos experimentadas, palpó las patas del caballo, prestando especial atención a la lesión de la pata trasera. «Has hecho un gran trabajo con él, Miguel», comentó con admiración. «Cuando lo compraste, muchos pensamos que no duraría ni una semana. Míralo ahora, está recuperando su vigor». «Todavía cojea», señaló Miguel con preocupación. «Esa lesión nunca sanará completamente», explicó don Julio, «pero con los cuidados adecuados puede tener una vida larga y feliz. No podrá correr como antes, pero eso no significa que no pueda ser útil y, lo más importante, ser tu compañero». Las palabras del herrero reconfortaron a Miguel. No le importaba que Esperanza no pudiera correr a toda velocidad ni ganar carreras. Lo que valoraba era su espíritu, su valentía y la conexión especial que habían desarrollado. Después de que el juez y los vecinos se marcharan, prometiendo estar alerta ante cualquier movimiento de don Sebastián, Miguel y su abuelo se quedaron solos con Esperanza. El caballo parecía nervioso, como si el encuentro con su antiguo dueño hubiera despertado recuerdos dolorosos. «Tranquilo, amigo», susurró Miguel, acariciando su cuello. «No dejaré que te lleve, te lo prometo». Esa noche, incapaz de dormir por la preocupación, Miguel salió al cobertizo y se quedó junto a Esperanza. El caballo, como si entendiera su angustia, permaneció despierto con él, ofreciéndole su silenciosa compañía. «¿Sabes, Esperanza?», le dijo Miguel en voz baja. «Cuando te compré, pensé que yo te estaba salvando a ti, pero cada día me doy cuenta de que también tú me has salvado a mí. Me has enseñado sobre la valentía, la paciencia, la lealtad y ahora sobre luchar por lo que es justo, aunque dé miedo». El caballo resopló suavemente, como si asintiera a las palabras del niño. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. Don Sebastián no regresó, pero su amenaza flotaba en el aire como una nube oscura. Miguel seguía cuidando de Esperanza con la misma dedicación de siempre, pero ahora había un nuevo propósito en sus acciones. Cada mejora en la salud del caballo, cada paso que daba sin cojear tanto, cada cepillado que hacía brillar su pelaje, era una prueba más de que Esperanza merecía su libertad y su nueva vida. Una semana después del enfrentamiento, mientras Miguel regresaba de la escuela, se encontró con Rodrigo en el camino. Para su sorpresa, el muchacho mayor no llevaba su habitual expresión burlona. «Mi padre me contó lo que pasó con don Sebastián», dijo Rodrigo, sin mirar directamente a Miguel. «Dice que fuiste valiente al enfrentarte a él». Miguel se encogió de hombros, incómodo con el inesperado cumplido. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho por un amigo». «No cualquiera», respondió Rodrigo, y había algo parecido al respeto en su voz. «Escucha, Miguel. Quizás me equivoqué contigo y con ese caballo. Mi padre dice que has hecho un trabajo increíble con él». «Gracias», dijo Miguel, genuinamente sorprendido por el cambio de actitud. «Don Sebastián presentó la demanda ayer», continuó Rodrigo. «Mi padre estaba en la tienda cuando llegó el aviso. El juicio será en 2 semanas». El corazón de Miguel se aceleró. Sabía que esto ocurriría, pero escucharlo lo hacía más real, más aterrador. «¿Qué crees que pasará?». Rodrigo dudó un momento antes de responder. «No lo sé. Don Sebastián tiene influencia, pero el juez López es un hombre justo». Y hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «La gente del pueblo está de tu lado. Incluso mi padre, que nunca se mete en estos asuntos, dice que lo que hiciste por ese caballo es admirable». Esas palabras significaban mucho viniendo de Rodrigo,
quien hasta hace poco se había burlado constantemente de él y de Esperanza. Quizás, pensó Miguel, las cosas estaban cambiando. Quizás esta lucha por esperanza estaba uniendo al pueblo de una manera inesperada. Los días previos al juicio fueron un torbellino de emociones y preparativos. El abuelo Ernesto había acudido a la cabecera municipal para consultar con un abogado, pero los honorarios que pedía estaban muy por encima de sus posibilidades. Regresó a casa desanimado, aunque intentó ocultarlo frente a Miguel. «No te preocupes, abuelo», dijo Miguel esa noche, mientras cenaban un modesto plato de frijoles. «El juez López es justo y tenemos la verdad de nuestro lado». Ernesto sonrió con tristeza. En sus muchos años de vida, había aprendido que la verdad y la justicia no siempre iban de la mano, especialmente cuando se enfrentaban al poder y al dinero. Pero no quería apagar la esperanza que brillaba en los ojos de su nieto. «Tienes razón, Miguel, pero debemos prepararnos bien. Necesitamos recopilar todas las pruebas posibles de que Esperanza es ahora tuyo y de que has sido un buen dueño». A la mañana siguiente comenzaron a reunir todo lo que pudiera ayudarles en el juicio: el certificado de compra de la subasta, que Ernesto había guardado cuidadosamente, facturas de la avena y medicinas que habían comprado para el caballo, e incluso un diario que Miguel había comenzado a escribir desde el día que trajo a Esperanza a casa, documentando cada paso de su recuperación. Pero ambos sabían que esto podría no ser suficiente contra la influencia de don Sebastián. Necesitaban más apoyo, más pruebas de que Esperanza estaba mejor con Miguel que con su antiguo dueño. La noticia del juicio se había extendido por todo el pueblo, dividiendo opiniones. Aunque muchos apoyaban a Miguel, otros temían enfrentarse a don Sebastián, cuyos negocios daban trabajo a varias familias de la región. El poder económico del hacendado era una sombra que se cernía sobre la comunidad. Una tarde, mientras Miguel trabajaba en el corral con Esperanza, recibió una visita inesperada. Era el viejo Pedro, el ex caballerango que a veces pasaba a dar consejos sobre el cuidado del caballo. Esta vez, sin embargo, venía con un propósito diferente. «Miguel, he estado pensando en tu situación», dijo el anciano, sentándose con dificultad en un tronco cerca del corral. «Yo trabajé durante 15 años en la hacienda de don Sebastián. Conozco cómo trata a sus animales». Miguel dejó lo que estaba haciendo y se acercó, intrigado. «¿Conocías a Esperanza, o Relámpago, como lo llamaban antes?» Pedro asintió lentamente. «Lo vi crecer desde potro. Era un animal magnífico, veloz como el viento. Don Sebastián lo compró por una fortuna a un criador de caballos de carrera del norte». «¿Y qué pasó? ¿Por qué lo abandonó así?» El viejo Pedro suspiró, como si el recuerdo le pesara. «Don Sebastián no ve a los animales como seres vivos, sino como inversiones. Cuando Relámpago se lesionó en aquella carrera, perdió una gran suma de dinero en apuestas. Estaba furioso, fuera de sí. Ordenó que dejaran al caballo sin atención. Dijo que no merecía ni un grano de avena después de haberle fallado». Miguel sintió que la ira crecía en su interior. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? «El dinero y el poder pueden endurecer el corazón de las personas», respondió Pedro con tristeza. «Lo que vengo a decirte, Miguel, es que estoy dispuesto a testificar en el juicio. Puedo contar cómo don Sebastián ordenó explícitamente abandonar al caballo, cómo dijo a todos que no le importaba si vivía o moría». El corazón de Miguel dio un vuelco de alegría. Un testigo, alguien que había estado ahí, que podía confirmar la negligencia y crueldad de don Sebastián. «¿De verdad harías eso por nosotros, don Pedro?», preguntó, sin poder creer su suerte. «No lo hago solo por ti, muchacho», respondió el anciano acariciando a Esperanza, que se había acercado curioso. «Lo hago por él.
Este caballo merece una segunda oportunidad, y tú se la has dado. He visto con mis propios ojos cómo lo has transformado. Si volviera con don Sebastián... Dejó la frase en el aire, pero su expresión lo decía todo. Esa misma tarde, mientras Miguel compartía la buena noticia con su abuelo, recibieron otra visita. Esta vez era doña Carmela, la anciana que lo había defendido en la tienda aquella vez. «Miguel, he estado hablando con las mujeres del pueblo», dijo sin preámbulos. «Muchas están dispuestas a apoyarte. La esposa del herrero, la panadera, incluso la hija del juez López, que es maestra en la escuela, todas hablarán a tu favor». «¿Por qué harían eso?», preguntó Ernesto, sorprendido por este inesperado apoyo. «Porque lo que está haciendo tu nieto es hermoso», respondió doña Carmela con sencillez. «En un mundo donde la crueldad y la indiferencia abundan, ver a un niño que lo da todo por salvar a un animal maltratado, eso toca los corazones. Además», añadió con una sonrisa pícara, «ya era hora de que alguien plantara cara a don Sebastián. Se cree dueño del pueblo y de todos nosotros». La esperanza comenzó a crecer en el corazón de Miguel. Tal vez, solo tal vez, podrían ganar este juicio. Los días siguientes trajeron más sorpresas. Don Julio, el herrero, se ofreció a testificar sobre el estado deplorable en que se encontraba Esperanza cuando Miguel lo compró y su notable recuperación bajo sus cuidados. La señora Teresa, la vendedora de hierbas, aportaría su conocimiento sobre los remedios que Miguel había utilizado para sanar las heridas del caballo. Incluso Rodrigo, para asombro de todos, pidió permiso a su padre para hablar en el juicio, reconociendo que había sido testigo del cambio en la salud y el espíritu de Esperanza. A medida que se acercaba el día del juicio, el pequeño pueblo de Santa Clara parecía dividirse en dos bandos: los que apoyaban a Miguel y su lucha por Esperanza, y los que por miedo o interés se mantenían fieles a don Sebastián. Pero para sorpresa de muchos, el primer grupo crecía día a día. Una tarde, mientras Miguel trabajaba en los preparativos para el juicio, sintió una extraña inquietud. Algo no estaba bien. Dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia el corral donde Esperanza solía pastar a esa hora. El caballo no estaba allí. Con el corazón acelerado, Miguel revisó el cobertizo, los alrededores de la casa, incluso el pequeño huerto, llamando desesperadamente a Esperanza. No había rastro del caballo por ninguna parte. «Abuelo», gritó entrando a la casa como un vendaval. «Esperanza no está. Ha desaparecido». Ernesto, que estaba reparando una silla, se levantó de inmediato. «¿Revisaste el arroyo? A veces va allí a beber agua». «No está, abuelo. No está en ninguna parte». El miedo se reflejó en los ojos del anciano. «¿Crees que alguien...?» No necesitó terminar la frase. Ambos pensaron lo mismo. Don Sebastián habría mandado a alguien a robar el caballo para evitar el juicio. Sin perder un segundo, Miguel corrió hacia el pueblo para alertar al juez López y pedir ayuda. En el camino, se encontró con Rodrigo, que regresaba a caballo de un mandado. «Rodrigo», llamó Miguel casi sin aliento. «Esperanza ha desaparecido. Creo que don Sebastián lo ha robado». Para su sorpresa, Rodrigo no mostró burla ni indiferencia. «Sube», dijo, extendiendo la mano para ayudar a Miguel a montar detrás de él. «Iremos juntos a buscar ayuda». Galoparon hasta la plaza del pueblo, donde, para alivio de Miguel, encontraron al juez López conversando con don Julio y otros vecinos. Al escuchar lo sucedido, el juez frunció el ceño con preocupación. «Si es como sospechas, esto es un delito grave», dijo. «Don Sebastián estaría interfiriendo con la justicia y cometiendo un robo. Vamos a organizar una búsqueda de inmediato». En cuestión de minutos, varios hombres del pueblo se ofrecieron voluntarios para buscar a Esperanza.
Se dividieron en grupos y partieron en diferentes direcciones. Miguel, montado detrás de Rodrigo, no podía contener las lágrimas de angustia. ¿Y si no encontraban a Esperanza? ¿Y si don Sebastián ya lo había llevado lejos? O peor aún, ¿lo había enviado al matadero como venganza? Lo encontraremos, aseguró Rodrigo, como si leyera sus pensamientos. Todo el pueblo está buscando, no puede haber ido muy lejos. Pero a medida que pasaban las horas y el sol comenzaba a ponerse, la esperanza se desvanecía. Ninguno de los grupos había encontrado rastro del caballo. Miguel, exhausto y desesperado, regresó a casa con su abuelo, quien había participado en la búsqueda a pesar de su edad. «Descansa un poco, Miguel», sugirió Ernesto, preocupado por el estado de su nieto. «Mañana seguiremos buscando con la luz del día». Pero Miguel no podía descansar. No mientras Esperanza estuviera perdido, asustado, posiblemente en manos de quien tanto daño le había hecho. Se sentó en el porche de la casa, mirando hacia el horizonte, como si la pura fuerza de su voluntad pudiera hacer aparecer a su amigo en la distancia. La noche cayó sobre Santa Clara como un manto oscuro, trayendo consigo un silencio que para Miguel resultaba insoportable. A pesar de la insistencia de su abuelo, se negó a entrar en la casa, a cenar, a descansar. Permaneció en el porche, con la mirada fija en la oscuridad, escuchando cada sonido, esperando oír el familiar relincho de Esperanza anunciando su regreso. Cuando las estrellas cubrieron por completo el cielo, Ernesto salió con una manta y se sentó junto a su nieto, envolviéndolo con ella para protegerlo del frío nocturno. «Lo encontraremos, Miguel», dijo el anciano, pasando un brazo por los hombros del niño. «Te lo prometo». Miguel asintió en silencio, pero las lágrimas que corrían por sus mejillas revelaban su desesperación. «¿Por qué, abuelo? ¿Por qué alguien haría algo así? Esperanza estaba mejorando, estaba feliz con nosotros». «Algunas personas, hijo, no soportan ver la felicidad ajena. No comprenden que la verdadera riqueza está en dar, no en quitar». Ernesto suspiró profundamente. Don Sebastián es de esos que creen que todo tiene un precio, que todo puede comprarse o venderse. No entiende lo que Esperanza significa para ti, ni lo que tú significas para Esperanza. Mientras hablaban, escucharon el sonido de cascos acercándose. Miguel se puso de pie de un salto, con el corazón latiendo aceleradamente. Podría ser, pero no era Esperanza. Era Rodrigo, montando su caballo negro. Desmontó rápidamente y se acercó a ellos con expresión grave. «Miguel, don Ernesto», saludó, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Traigo noticias». «¿Lo encontraron?», preguntó Miguel conteniendo la respiración. Rodrigo negó con la cabeza. «No exactamente, pero uno de los peones de la hacienda de don Sebastián vino a la tienda esta tarde. Estaba bebiendo más de la cuenta y comenzó a hablar. Dijo que don Sebastián había ordenado a algunos hombres encargarse del caballo antes del juicio». El corazón de Miguel se detuvo por un instante. «¿Qué significa eso? ¿Le han hecho daño a Esperanza?». «No lo sabemos con certeza», respondió Rodrigo. «Pero mi padre pensó que debían saberlo. Ha ido a informar al juez López». La angustia de Miguel se transformó en determinación. «Tenemos que buscar en la hacienda de don Sebastián. Si él está detrás de esto, Esperanza podría estar allí». «Es peligroso, Miguel», advirtió Ernesto. «Don Sebastián tiene hombres armados protegiendo su propiedad». «No me importa», replicó Miguel con firmeza. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada mientras Esperanza podría estar sufriendo». Rodrigo, sorprendiendo a ambos, asintió en acuerdo. «Yo te ayudaré. Conozco la hacienda. Mi padre entrega mercancías allí cada semana. Sé dónde están los establos y cómo entrar sin ser vistos». Ernesto miró a los dos jóvenes con preocupación. Sabía que no podría disuadirlos,
pero tampoco podía dejarlos ir solos. «Iré con ustedes», declaró, «pero necesitamos un plan y más ayuda». Esa misma noche, en la trastienda del negocio de don Fernando, se reunió un pequeño grupo: Miguel, su abuelo, Rodrigo, don Julio el herrero y dos jóvenes fuertes del pueblo que se habían ofrecido como voluntarios. Sobre una mesa improvisaron un mapa de la hacienda de don Sebastián, con Rodrigo señalando los posibles lugares donde podrían tener a Esperanza. «Los establos principales están aquí», indicó, «pero dudo que lo tengan allí. Sería demasiado obvio. Hay un cobertizo alejado, cerca del arroyo, que usan para animales enfermos o en cuarentena. Es más probable que esté allí». «¿Y la seguridad?», preguntó don Julio, siempre práctico. «Hay hombres vigilando la entrada principal, pero los límites de la propiedad son extensos y no pueden cubrirlos todos. Si entramos por el lado este, junto al bosque de pinos, podemos llegar al cobertizo sin ser vistos». Acordaron partir antes del amanecer, aprovechando la oscuridad para infiltrarse en la hacienda. El juez López, informado del plan, había prometido no interferir siempre que no hubiera violencia. Si encontraban pruebas de que don Sebastián había robado a Esperanza, intervendría oficialmente. Miguel apenas pudo dormir esa noche. Cuando las primeras luces del alba aún no asomaban en el horizonte, ya estaba listo, esperando a los demás en el punto de encuentro acordado. Uno a uno fueron llegando, primero su abuelo, luego Rodrigo, seguidos por don Julio y los otros dos jóvenes. En silencio, siguiendo las indicaciones de Rodrigo, se adentraron en el bosque que bordeaba la hacienda de don Sebastián. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos, pero Miguel no lo sentía. Su mente estaba concentrada únicamente en encontrar a Esperanza. Tras una hora de caminar entre árboles y maleza, llegaron al límite de la propiedad. Una cerca de alambre, no demasiado alta, era la única barrera. La saltaron con facilidad y continuaron avanzando con cautela, agachados entre los arbustos para no ser vistos. A lo lejos, podían distinguir la imponente casa principal de la hacienda, y más cerca, los establos donde se alojaban los caballos de raza de don Sebastián. Pero su objetivo era el pequeño cobertizo que Rodrigo había mencionado, ubicado en una zona alejada, junto a un arroyo. «Allí está», susurró Rodrigo, señalando una estructura de madera a unos 200 metros de distancia. «No veo guardias, pero debemos ser cuidadosos». Se acercaron lentamente, deteniéndose cada pocos pasos para asegurarse de que no había nadie vigilando. Cuando estuvieron a solo unos metros del cobertizo, escucharon un sonido que hizo que el corazón de Miguel diera un vuelco. Un relincho débil, pero inconfundible. «Es Esperanza», exclamó en voz baja, con los ojos brillantes de emoción y miedo. Sin perder un segundo más, corrieron hacia el cobertizo. La puerta estaba cerrada con un candado, pero don Julio, preparado para esta eventualidad, sacó unas herramientas de su bolsa y en cuestión de minutos logró forzarlo. Al abrir la puerta, la penumbra del interior les impidió ver claramente al principio. Pero a medida que sus ojos se adaptaban a la oscuridad, distinguieron una figura en el suelo. Esperanza, atado con cuerdas, con una mordaza improvisada alrededor del hocico para evitar que relinchara fuerte. Miguel corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado. El caballo, al reconocerlo, hizo un esfuerzo por levantarse, pero estaba demasiado débil. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron con esa chispa especial que solo aparecía cuando veía a su joven amigo. «Tranquilo, Esperanza», susurró Miguel, con lágrimas de alivio rodando por sus mejillas mientras desataba las cuerdas. «Estoy aquí, hemos venido a rescatarte». Don Julio y Ernesto examinaron rápidamente al caballo. No parecía estar herido, pero estaba deshidratado y hambriento.
Le dieron agua de una cantimplora que habían traído y un poco de avena que Miguel había insistido en llevar por si acaso. «Tenemos que sacarlo de aquí cuanto antes», urgió Rodrigo, vigilando nerviosamente desde la puerta. «Pronto amanecerá y los trabajadores comenzarán sus labores». Con cuidado, ayudaron a Esperanza a ponerse de pie. El caballo, aunque débil, parecía entender la urgencia de la situación y hacía todo lo posible por colaborar. Lentamente, lo guiaron fuera del cobertizo, comenzando el peligroso camino de regreso. Habían avanzado apenas unos 100 metros cuando escucharon voces y ladridos de perros. La alarma se había dado en la hacienda. «Nos han descubierto», exclamó uno de los jóvenes, mirando hacia atrás con temor. «Rápido, hacia el bosque», indicó Ernesto, señalando la espesura de árboles que podría ofrecerles protección. Pero Esperanza, debilitado por los días sin comida ni agua adecuada, avanzaba con dificultad. Miguel, desesperado, miraba alternativamente al caballo y al bosque, que parecía alejarse con cada segundo que pasaba. «No lo lograremos», murmuró don Julio viendo cómo las luces de linterna se acercaban desde la casa principal. «Ustedes vayan adelante», dijo de repente Ernesto. «Yo me quedaré con Miguel y Esperanza. Trataré de retrasarlos». «No, abuelo», protestó Miguel. «No te dejaré». «Miguel, escúchame», insistió Ernesto con firmeza. «Esperanza es tu prioridad ahora. Llévatelo, ponlo a salvo. Yo estaré bien». Antes de que Miguel pudiera replicar, Rodrigo intervino con una idea. «Esperen, hay otra manera. Síganme». Los condujo hacia el arroyo, que en esa parte tenía una corriente suave y poco profunda. «Caminaremos por el agua. No podrán seguir nuestro rastro ni siquiera con perros». Era un plan arriesgado, pero no tenían alternativas. Con Esperanza en medio, todos entraron al arroyo y comenzaron a caminar contra la corriente, avanzando lo más rápido que podían sin hacer ruido. El agua fría les llegaba a las rodillas, pero nadie se quejó. Tras lo que pareció una eternidad, dejaron atrás los sonidos de la búsqueda. Cuando finalmente salieron del arroyo, estaban empapados y temblando, pero a salvo y con esperanza. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, iluminando su camino de regreso al pueblo. El regreso al pueblo fue lento y cauteloso. Aunque habían escapado de la hacienda, sabían que don Sebastián no tardaría en descubrir dónde estaba Esperanza. Miguel caminaba junto a su caballo, sosteniendo suavemente las riendas improvisadas, hablándole en voz baja para mantener su ánimo. El pobre animal, aunque visiblemente feliz de estar con su joven amigo, mostraba signos de agotamiento y deshidratación. «Estamos cerca, Esperanza», susurraba Miguel. «Pronto estarás a salvo». En lugar de dirigirse a su casa, donde don Sebastián seguramente los buscaría primero, decidieron llevar a Esperanza a la herrería de don Julio. El lugar contaba con un establo trasero, bien resguardado y fuera de la vista de curiosos. «Aquí estará seguro por ahora», aseguró don Julio, mientras acomodaban a Esperanza en un rincón con paja fresca. «Nadie entrará sin que yo lo sepa». Apenas habían terminado de instalarse cuando Rodrigo, que vigilaba desde la puerta, dio la voz de alarma. «Vienen hacia acá, don Sebastián y sus hombres». Efectivamente, un grupo de jinetes encabezados por don Sebastián se acercaba a la herrería. Sus rostros reflejaban furia, especialmente el de don Sebastián, cuyas mejillas enrojecidas contrastaban con su elegante traje. «Quédense dentro», ordenó don Julio saliendo para enfrentar a los recién llegados. Miguel, sin embargo, no pudo contener su impulso de proteger a Esperanza y siguió al herrero, colocándose a su lado. Ernesto, preocupado, hizo lo mismo, situándose protectoramente junto a su nieto. Don Sebastián desmontó con un movimiento brusco y avanzó hacia ellos, seguido por 4 hombres armados con machetes.
Su rostro era una máscara de furia apenas contenida. «Sé que tienen mi caballo», bramó, mirando directamente a Miguel. «Entraron ilegalmente a mi propiedad y lo robaron. Esto les costará caro a todos ustedes». «No robamos nada», respondió don Julio con calma. «Solo recuperamos lo que ya era de Miguel. Tú fuiste quien ordenó el secuestro de Esperanza». «¿Secuestro?». Don Sebastián soltó una carcajada forzada. «No se puede secuestrar lo que es tuyo. Ese caballo me pertenece y tengo documentos que lo prueban». «También Miguel tiene documentos», intervino Ernesto. «Y además, tenemos testigos que vieron cómo tus hombres se llevaron al caballo de nuestra propiedad». Don Sebastián entrecerró los ojos, evaluando la situación. Luego, con un gesto despectivo, señaló hacia la herrería. «No me importan sus acusaciones. Ese animal está dentro y me lo llevaré ahora mismo». Dio un paso hacia la entrada, pero don Julio se interpuso, firme como un roble. «No entrarás a mi propiedad sin mi permiso, Sebastián, y no te lo doy». Los hombres de don Sebastián se tensaron, agarrando con más fuerza sus machetes. La situación estaba a punto de estallar en violencia cuando una voz serena interrumpió el momento. «¿Qué está sucediendo aquí?». Todos se volvieron para ver al juez López acercándose, acompañado por 2 oficiales de la ley del municipio. El juez, con su habitual porte digno, miró alternativamente a don Sebastián y a don Julio. «Estos ladrones entraron a mi hacienda y robaron mi caballo», acusó don Sebastián, señalando a Miguel y los demás. «Exijo que sea devuelto de inmediato y que se les castigue según la ley». «Interesante», respondió el juez acariciándose la barbilla, «porque esta mañana temprano recibí una denuncia formal de Miguel y su abuelo. Según ellos, alguien entró en su propiedad y se llevó a su caballo, el mismo que Miguel compró legalmente en la subasta del pueblo, y tengo varios testigos que confirman esto». Don Sebastián palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. «Es una mentira. Ese caballo siempre ha sido mío». «Eso es lo que determinaremos en el juicio», replicó el juez con firmeza, «que por cierto se adelantará para mañana mismo, dadas las circunstancias. Mientras tanto, el caballo quedará bajo custodia judicial». «¿Qué significa eso?», preguntó Miguel, preocupado por la posibilidad de ser separado nuevamente de Esperanza. El juez le sonrió con amabilidad. «Significa, joven Miguel, que el caballo permanecerá en un lugar seguro, donde nadie pueda llevárselo ni hacerle daño. Y dado que don Julio ha ofrecido su herrería como refugio y es un hombre respetado en el pueblo, el animal se quedará aquí hasta que el tribunal decida». Don Sebastián apretó los puños, furioso pero impotente ante la decisión del juez. «Esto no terminará así, López. Tengo influencias, amigos poderosos». «Y yo tengo la ley de mi lado», interrumpió el juez con calma. «Le sugiero que se prepare para el juicio de mañana, don Sebastián, y le advierto que cualquier intento de interferir con la custodia judicial será considerado un desacato al tribunal». Con una última mirada de odio hacia Miguel, don Sebastián montó su caballo y se alejó, seguido por sus hombres. La tensión en el ambiente se disipó gradualmente, pero todos sabían que esto era solo una tregua temporal. «Gracias, juez López», dijo Ernesto, extendiendo su mano hacia el magistrado. «No hay nada que agradecer», respondió el juez. «Solo hago mi trabajo, pero debo advertirles, el juicio no será fácil. Don Sebastián tiene recursos y conexiones. Prepárense bien». Después de que el juez y los oficiales se marcharan, Miguel entró corriendo a la herrería para ver a Esperanza. El caballo, que había escuchado toda la conmoción desde dentro, relinchó suavemente al ver a su joven amigo. «Todo estará bien, Esperanza», le aseguró Miguel abrazando su cuello. «No dejaré que te lleven de nuevo, te lo prometo».
El resto del día transcurrió en una mezcla de nerviosismo y preparativos. Don Julio, con la ayuda de Rodrigo y su padre, fortaleció la seguridad de la herrería. Colocaron cerrojos adicionales, aseguraron las ventanas y organizaron turnos de vigilancia para que siempre hubiera alguien cuidando a Esperanza. Mientras tanto, Ernesto y Miguel reunían todo lo que pudiera servirles como evidencia en el juicio: el certificado de compra, el diario que Miguel había llevado documentando la recuperación de Esperanza, testimonios escritos de vecinos que habían presenciado el cambio en la salud del caballo bajo los cuidados del niño. A medida que avanzaba la tarde, la noticia del inminente juicio se extendió por todo el pueblo. Para sorpresa de Miguel, muchas personas se acercaron a la herrería para ofrecer su apoyo. Algunos traían comida para ellos y para Esperanza, otros se ofrecían como testigos, y algunos simplemente venían a expresar su solidaridad. No sabía que tanta gente nos apoyaba, comentó Miguel a su abuelo, conmovido por las muestras de afecto. Las personas reconocen la bondad cuando la ven, hijo, respondió Ernesto. Lo que has hecho por Esperanza ha tocado muchos corazones. Esa noche, Miguel insistió en quedarse en la herrería con Esperanza. Don Julio le preparó un espacio para dormir junto al caballo, y aunque el suelo era duro y frío, Miguel no se quejó. Pasó horas simplemente hablando con Esperanza, contándole sus esperanzas y temores sobre el juicio del día siguiente. No importa lo que pase mañana, le dijo, acariciando su frente. Siempre seremos amigos. Siempre estaré contigo. Esperanza, como si entendiera cada palabra, apoyó suavemente su cabeza contra el pecho de Miguel, en un gesto que parecía tanto de consuelo como de agradecimiento. Así, juntos, se quedaron dormidos, el niño y su caballo, unidos por un lazo que trascendía las palabras. Mientras tanto, en la mansión de don Sebastián, una reunión secreta tenía lugar. El hacendado, sentado tras su lujoso escritorio, hablaba en voz baja con un hombre elegantemente vestido que había llegado en un coche cerrado. ¿Está todo arreglado?, preguntó don Sebastián sirviéndose una copa de coñac. Completamente, respondió el visitante con una sonrisa confiada. El juez sustituto llegará mañana temprano. López ha sido llamado urgentemente a la capital por un asunto de extrema importancia. ¿Y nuestro acuerdo sigue en pie? Por supuesto, aseguró el hombre. El juez Martínez entiende perfectamente la situación. La sentencia será favorable para usted, no hay duda. Don Sebastián sonrió con satisfacción, alzando su copa en un brindis silencioso. Lo que Miguel y los demás no sabían era que el juego estaba a punto de cambiar drásticamente. Don Sebastián nunca perdía, y esta vez no sería la excepción, o eso creía él. El amanecer del día del juicio llegó con un cielo despejado y un sol radiante que contrastaba con la tensión que se respiraba en Santa Clara. Miguel despertó temprano, acurrucado junto a Esperanza en la herrería de don Julio. Había dormido poco, pero la cercanía del caballo le daba una extraña sensación de calma, como si ambos supieran que, pasara lo que pasara, enfrentarían juntos lo que viniera. «Es hora, Miguel», le avisó su abuelo entrando al establo con ropa limpia para el niño. «Debemos estar en el juzgado antes de las 9». Después de lavarse en un barril de agua y ponerse la única camisa buena que tenía, reservada para ocasiones especiales, Miguel dedicó unos minutos a cepillar a Esperanza. El caballo, que parecía entender la importancia del día, se dejaba hacer con una docilidad especial. «Te prometo que volveré pronto», le dijo Miguel, abrazando su cuello. «Y cuando regrese, será para siempre». Don Julio, que había estado vigilando toda la noche, les aseguró que no se movería de la herrería hasta que volvieran.
Nadie tocará a Esperanza mientras yo esté aquí, prometió, acariciando su viejo rifle como para enfatizar sus palabras. El juzgado de Santa Clara era un edificio modesto de adobe con techo de tejas rojas, situado frente a la plaza principal. Cuando Miguel y su abuelo llegaron, una pequeña multitud ya se había congregado afuera. Algunos eran curiosos, atraídos por el inusual evento, pero muchos eran vecinos que venían a mostrar su apoyo a Miguel. «Ánimo, muchacho», le gritó doña Carmela desde la entrada. «La verdad siempre triunfa». Miguel sonrió agradecido, aunque en su interior sentía un nudo de nervios que le apretaba el estómago. Al entrar al edificio, lo primero que notó fue que el juez López no estaba en su habitual asiento. En su lugar, un hombre desconocido, de aspecto severo y gesto adusto, ocupaba el estrado. «¿Quién es ese?», preguntó Miguel en voz baja a su abuelo. Antes de que Ernesto pudiera responder, vieron a don Fernando, el padre de Rodrigo, acercarse rápidamente a ellos con expresión preocupada. «Es el juez Martínez de la capital», explicó en susurros. «Llegó esta mañana. Dicen que el juez López fue llamado urgentemente por un asunto oficial». Ernesto frunció el ceño, entendiendo de inmediato la maniobra. «Don Sebastián», murmuró, «debe haber movido sus influencias para cambiar al juez». El corazón de Miguel se hundió. Si don Sebastián había conseguido traer a un juez que le favoreciera, ¿qué oportunidad tenían ellos? Don Sebastián ya estaba allí, sentado en la primera fila con su abogado, un hombre de traje fino y maletín de cuero que contrastaba marcadamente con la sencillez del resto de los presentes. Al ver a Miguel, el hacendado sonrió con superioridad, como si ya saboreara su victoria. A las 9 en punto, el juez Martínez golpeó su martillo llamando al orden. La sala, que se había llenado rápidamente, quedó en silencio. Este tribunal se reúne hoy para decidir sobre la propiedad legal del caballo conocido como Relámpago, también llamado Esperanza, anunció con voz monótona. Dado que el juez López ha sido convocado a la capital para un asunto urgente, yo, el juez Enrique Martínez, presidiré este caso. Que pase primero el demandante». Don Sebastián se levantó con aire triunfal y se dirigió al frente. Durante casi una hora, él y su abogado presentaron su caso. Mostraron documentos de compra originales del caballo, fotografías de Relámpago en sus días de gloria como caballo de carreras y testigos que afirmaron que siempre había sido propiedad de don Sebastián. «Como pueden ver, señoría», concluyó el abogado, «el caballo Relámpago es y siempre ha sido propiedad legal de mi cliente. El hecho de que fuera vendido en una subasta sin su consentimiento es claramente un caso de fraude. Solicitamos que el animal sea devuelto a su legítimo dueño inmediatamente y que se impongan sanciones a quienes participaron en esta compra fraudulenta». El juez Martínez asintió con aparente imparcialidad, pero Miguel notó el breve intercambio de miradas cómplices entre él y don Sebastián. «Ahora que pase la parte demandada», dijo el juez. Con piernas temblorosas pero determinación en el corazón, Miguel se acercó al frente de la sala. Como no tenían abogado, sería él mismo quien presentaría su caso, con la ayuda de su abuelo. «Señor juez», comenzó Miguel, con voz inicialmente insegura que fue ganando firmeza a medida que hablaba. «Compré a Esperanza en la subasta oficial del pueblo hace 4 meses. Tengo el certificado que lo prueba». Mostró el papel, cuidadosamente preservado, donde constaba la venta. El juez lo examinó brevemente y lo devolvió sin comentarios. «Cuando compré a Esperanza», continuó Miguel, «estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Había sido abandonado después de lesionarse en una carrera. Nadie quería comprarlo porque pensaban que moriría pronto o que sería inútil. Pero yo vi algo en él. Vi que merecía una segunda oportunidad».
Miguel relató entonces, con palabras sencillas pero conmovedoras, cómo había cuidado a Esperanza día y noche, cómo había gastado hasta el último centavo de sus ahorros en medicinas y alimentos especiales, cómo había trabajado extra para poder mantenerlo. Mientras hablaba, sacó su diario, donde había documentado cada paso de la recuperación del caballo. «Este es Esperanza el día que lo compré», dijo, mostrando un dibujo que había hecho del caballo, delgado y abatido. «Y este es Esperanza ahora», añadió, mostrando otro dibujo más reciente, donde se veía al animal recuperado, con ojos vivaces y porte digno. «Si vuelve con don Sebastián», concluyó Miguel con lágrimas contenidas en los ojos, «Esperanza sufrirá. Él lo abandonó cuando más lo necesitaba, lo dejó morir de hambre y sed. Yo di todo lo que tenía para salvarlo. Esperanza no es solo un caballo para mí, es mi amigo, mi compañero. Por favor, señor juez, no permita que me lo quiten». Un silencio emotivo llenó la sala cuando Miguel terminó de hablar. Incluso algunos de los hombres de don Sebastián parecían conmovidos por la sinceridad del niño. Ernesto, orgulloso de su nieto, se levantó para añadir su testimonio. Habló del esfuerzo y dedicación de Miguel, de cómo había reorganizado su vida entera para cuidar del caballo, de cómo nunca lo había visto tan comprometido con algo. Luego, uno a uno, los testigos que habían preparado fueron pasando al frente. Don Julio, que habló del estado deplorable en que Esperanza había llegado al pueblo y de su notable recuperación bajo los cuidados de Miguel. El viejo Pedro, que confirmó cómo don Sebastián había ordenado explícitamente abandonar al caballo después de su lesión. La señora Teresa, que describió las hierbas medicinales que Miguel había comprado religiosamente para tratar las heridas del animal. Para sorpresa de todos, el último en testificar fue Rodrigo. Con una compostura impropia de su edad, relató cómo había visto la transformación tanto del caballo como de Miguel durante esos meses. «Al principio me burlé de él», admitió con honestidad. «Pensé que era un tonto por gastar todo su dinero en un caballo moribundo, pero me equivoqué. Miguel vio algo que ninguno de nosotros vio. Vio vida donde los demás solo veíamos un animal condenado, y con su esfuerzo y amor logró lo imposible. Esperanza está vivo y sano gracias a Miguel, no a don Sebastián». Cuando todos los testigos terminaron, el juez Martínez declaró un receso de 15 minutos para deliberar. Miguel, agotado emocionalmente, se sentó junto a su abuelo, quien lo rodeó con un brazo protector. «Lo has hecho muy bien, Miguel», le aseguró Ernesto. «Has hablado con el corazón, y eso es algo que ni todo el dinero de don Sebastián puede comprar». Miguel asintió, aunque la duda seguía mordiéndole por dentro. Había notado cómo el juez parecía desinteresado durante sus testimonios, revisando papeles o mirando su reloj. Era evidente que ya había tomado una decisión antes de escucharlos. «¿Qué haremos si perdemos, abuelo?», preguntó en voz baja. Ernesto suspiró, sin una respuesta clara. «Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, hijo. Por ahora mantén la esperanza, como el nombre que le diste a tu caballo». Cuando los 15 minutos de receso terminaron, un silencio tenso se apoderó de la sala del juzgado. El juez Martínez regresó con paso firme y rostro inexpresivo, ocupando nuevamente su lugar en el estrado. Miguel sentía que el corazón le latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Después de considerar los testimonios y pruebas presentadas por ambas partes, comenzó el juez con voz monótona: «Este tribunal ha llegado a una decisión». Miguel apretó la mano de su abuelo, conteniendo la respiración. Don Sebastián, sentado a pocos metros, sonreía discretamente, como quien ya sabe el resultado de antemano. Los documentos originales de compra presentados por don Sebastián Valverde son irrefutables. El caballo conocido como Relámpago o Esperanza
Fue adquirido legalmente por él hace 3 años. El hecho de que fuera vendido en una subasta sin su consentimiento explícito constituye un acto irregular que este tribunal no puede validar. Un murmullo de descontento recorrió la sala. El juez golpeó su martillo exigiendo silencio. Por lo tanto, se ordena que el animal sea devuelto a su propietario legal, don Sebastián Valverde, antes del atardecer de hoy. Miguel sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. No podía creerlo. A pesar de todos los testimonios, de todas las pruebas del cuidado y amor que había dado a Esperanza, el juez simplemente había ignorado todo en favor de don Sebastián. Además, continuó el juez, se impone una multa de 50 pesos a Miguel Ramírez por adquisición irregular de bienes, pagadera en un plazo de 30 días. 50 pesos. Una suma imposible para Miguel y su abuelo, que apenas podían cubrir sus necesidades básicas. Era como añadir sal a la herida. Se levanta la sesión, concluyó el juez, golpeando el martillo una última vez. Don Sebastián se levantó de inmediato, dirigiéndose a Miguel con una sonrisa triunfal. Te lo dije, muchacho, nadie gana contra mí. Enviaré a mis hombres esta tarde para recoger a Relámpago, y espero que tengas los 50 pesos cuando venza el plazo, o tendré que hablar con el alguacil sobre esa parcela que tu abuelo y tú ocupan. Sin esperar respuesta, el hacendado salió de la sala, seguido por su abogado y sus hombres. El resto de los presentes se acercaron a Miguel y Ernesto, ofreciendo palabras de consuelo que sonaban huecas ante la magnitud de la derrota. Lo siento mucho, Miguel, dijo doña Carmela, abrazando al niño que luchaba por contener las lágrimas. Todos sabemos que esto no es justo. ¿Qué haremos ahora, abuelo?, preguntó Miguel cuando finalmente se quedaron solos, sentados en un banco fuera del juzgado. Ernesto suspiró profundamente. No lo sé, hijo. Podríamos apelar, pero sin dinero para un abogado, sin el juez López. Se detuvo, incapaz de ofrecer una solución que no existía. En ese momento, Rodrigo se acercó corriendo, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. Miguel, don Ernesto, vengan rápido. Es el juez López. Sin entender del todo, Miguel y su abuelo siguieron a Rodrigo hasta la oficina del telégrafo. Allí, para su sorpresa, encontraron al juez López, que acababa de llegar al pueblo, cubierto de polvo del camino y con expresión de furia contenida. «Ernesto, Miguel», exclamó al verlos, «me acaban de informar de lo sucedido. Este es un ultraje a la justicia». «Pero usted fue llamado a la capital», comenzó Ernesto confundido. «Jamás recibí tal llamado», interrumpió el juez López. «Fui a visitar a mi hermano en el pueblo vecino. Cuando regresé hace 1 hora, me enteré de que el juez Martínez había tomado mi lugar bajo pretextos falsos. Es evidente que don Sebastián orquestó todo esto». Un rayo de esperanza iluminó el rostro de Miguel. «¿Entonces puede hacer algo, juez López? ¿Puede revertir la decisión?» El juez López se mesó la barba, pensativo. La decisión de otro juez, incluso si fue obtenida de manera irregular, no es fácil de anular. Necesitaríamos pruebas de corrupción o parcialidad manifiesta. «Las tenemos», exclamó Rodrigo interviniendo con entusiasmo. «Mi padre escuchó a don Sebastián hablando con un hombre anoche, en la trastienda. Estaban acordando cómo el juez Martínez fallaría a su favor. Mi padre puede testificar». El juez López asintió, considerando la información. «Eso podría ser suficiente para iniciar una investigación, pero no para detener la entrega del caballo hoy. La ley es clara. Hasta que una decisión judicial sea formalmente revocada, sigue en vigor». El corazón de Miguel se hundió nuevamente. Aún con la intervención del juez López, parecía que perderían a Esperanza. «Hay algo más que podemos intentar», dijo de pronto el juez López, como si una idea acabara de iluminar su mente. «Según la ley,
En casos de disputa por animales de valor, si hay alegaciones de maltrato, el tribunal puede ordenar una inspección del animal antes de su entrega. Si se encuentran signos de maltrato previo y existe riesgo de que continúe, la entrega puede ser suspendida hasta una investigación más profunda. «Esperanza tiene cicatrices», exclamó Miguel, recordando las marcas de látigo y negligencia que había encontrado cuando comenzó a cuidarlo. Y don Sebastián lo abandonó cuando se lesionó, lo dejó sin comida ni atención médica. «Eso podría funcionar», concordó el juez López. «Pero necesitaríamos un veterinario oficial que lo certifique, y don Sebastián seguramente se opondrá a cualquier retraso». «El doctor García», sugirió Ernesto, «es el veterinario del municipio. Vive a 2 horas de aquí, pero si alguien pudiera ir a buscarlo». «Yo iré», se ofreció Rodrigo sin dudar. «Mi caballo es rápido, podría traerlo antes del atardecer». Mientras Rodrigo partía a toda velocidad en busca del veterinario, el juez López redactó un documento oficial ordenando la suspensión temporal de la entrega del caballo pendiente de una inspección veterinaria. Era una medida excepcional, que seguramente sería impugnada por don Sebastián, pero les daría algo de tiempo. Miguel y Ernesto regresaron a la herrería para informar a don Julio de las novedades y preparar a Esperanza para la inspección. El caballo, como si intuyera la gravedad de la situación, se mantenía inusualmente tranquilo, siguiendo a Miguel con la mirada a donde fuera. «No te preocupes, Esperanza», le susurró Miguel, abrazando su cuello. «No me rendiré. Encontraremos la manera de mantenerte a salvo». Como era de esperar, la reacción de don Sebastián no se hizo esperar. Apenas 1 hora después de que el juez López emitiera la orden de suspensión, el hacendado apareció en la herrería, acompañado por el juez Martínez y varios hombres armados. «Esto es un ultraje», gritó don Sebastián, agitando en el aire el documento del juez López. «El caso ya ha sido decidido. Exijo que se me entregue mi propiedad de inmediato». El juez López, que había previsto esta reacción y ya esperaba en la herrería, se enfrentó a su colega con dignidad. «Juez Martínez, hay serias dudas sobre la legitimidad de su intervención en este caso. Hasta que se aclare este asunto, y dada la gravedad de las acusaciones de maltrato animal, he ordenado que Esperanza permanezca bajo custodia judicial». «Esto es inaceptable», intervino el juez Martínez, visiblemente incómodo. «Mi decisión es final y debe ser respetada». «Su decisión será revisada por el Tribunal Superior», respondió el juez López con firmeza, «y debo advertirle, colega, que hay testigos que lo vieron acordando el resultado de este juicio con don Sebastián antes de que comenzara. Si estas acusaciones son ciertas, podría enfrentar cargos graves». El juez Martínez palideció mirando de reojo a don Sebastián, quien mantenía una expresión impenetrable. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Mientras los jueces discutían, Miguel se mantenía junto a Esperanza dentro del establo, protegido por don Julio y varios vecinos que habían acudido al enterarse de la situación. El caballo, nervioso por las voces alteradas, se pegaba a Miguel como buscando su protección, invirtiendo los roles que habían tenido desde el principio. «Tranquilo, amigo», le susurraba Miguel, acariciando su frente. «No dejaré que te lleven. No me importa lo que digan los jueces o las leyes. Tú y yo sabemos la verdad. Nos pertenecemos el uno al otro». La confrontación en la herrería continuaba, con el juez López y el juez Martínez enzarzados en una acalorada discusión legal, mientras don Sebastián observaba con creciente impaciencia. Los vecinos que habían acudido formaban una barrera protectora alrededor del establo, donde Miguel permanecía junto a Esperanza, decididos a no permitir que nadie se llevara al caballo por la fuerza. «Esta situación es ridícula», espetó finalmente don Sebastián, perdiendo la compostura.
Soy un hombre respetado en toda la región. Tengo negocios importantes, influencias en el gobierno. ¿Y todo esto por un caballo inútil y un niño testarudo? Este no es un asunto de influencias, don Sebastián, respondió el juez López con calma. Es un asunto de justicia y de respeto a la vida. Y si usted es tan respetable como dice, seguramente no tendrá inconveniente en esperar la opinión de un experto sobre el estado del animal. Justo en ese momento, un jinete se acercaba a galope por el camino polvoriento. Era Rodrigo, y tras él, montando un caballo prestado, venía un hombre de mediana edad con un maletín, el doctor García, veterinario oficial del municipio. «Lo logré, Miguel», gritó Rodrigo, desmontando de un salto. «Aquí está el doctor García». El veterinario, un hombre serio de mirada penetrante, saludó con una inclinación de cabeza al grupo reunido y se dirigió directamente al juez López. «Juez, he sido informado de la situación. Estoy listo para realizar la inspección del animal en cuestión». «Esto es una pérdida de tiempo», protestó don Sebastián, pero el juez López lo ignoró, conduciéndolo al doctor García hacia el establo. Miguel, al ver entrar al veterinario, sintió una mezcla de esperanza y temor. Todo dependía ahora del dictamen de este hombre. El doctor García saludó al niño con amabilidad y procedió a examinar a Esperanza meticulosamente, revisando sus dientes, sus ojos, palpando sus patas y músculos, prestando especial atención a las cicatrices que marcaban su cuerpo. Después de casi una hora de examen, durante la cual el tiempo pareció detenerse para Miguel, el veterinario salió del establo con expresión grave y se dirigió a los dos jueces, que esperaban junto con don Sebastián y un grupo creciente de vecinos. «He completado mi evaluación», anunció el doctor García, «y debo decir que en mis 20 años de práctica veterinaria, pocas veces he visto un caso tan claro de maltrato y negligencia previos, seguidos por un cuidado ejemplar y dedicado». Don Sebastián comenzó a protestar, pero el doctor García levantó una mano, pidiendo silencio. «El caballo presenta múltiples cicatrices de latigazos en el lomo y los flancos, señales de desnutrición prolongada y una lesión en la pata trasera que no fue tratada correctamente, causando un daño permanente. Sin embargo», continuó, mirando hacia Miguel con una sonrisa de aprobación, «también muestra signos inequívocos de una recuperación notable. Su pelaje ha recuperado brillo, ha ganado peso, y sus ojos muestran una vivacidad que solo se consigue con cuidados constantes y afecto». «Eso no prueba nada», intervino don Sebastián. «El caballo pudo haberse lesionado de cualquier manera, y en cuanto a su recuperación, simplemente demuestra que es mío por derecho, ahora que está mejor». «Hay algo más», añadió el doctor García, ignorando la interrupción. «Este caballo muestra un nivel de estrés y miedo extremo cuando se menciona el nombre de Relámpago o cuando se le acerca don Sebastián. En contraste, su comportamiento con el joven Miguel es de total confianza y afecto. En mi opinión profesional, devolver este animal a su antiguo dueño constituiría un grave riesgo para su bienestar físico y emocional». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. El juez López asintió, satisfecho con el dictamen. «Dado este informe y las circunstancias irregulares en que se desarrolló el juicio de esta mañana, ordeno que el caballo conocido como Esperanza permanezca bajo custodia de Miguel Ramírez hasta que se realice un nuevo juicio con todas las garantías legales. Además», añadió, mirando severamente al juez Martínez, «iniciaré una investigación sobre la conducta del juez Martínez en este caso». El juez Martínez, visiblemente nervioso, comenzó a retroceder hacia su caballo. «Tengo asuntos urgentes que atender en la capital», murmuró, montando apresuradamente. Sin otra palabra, espoleó a su montura y se alejó al galope, dejando a don Sebastián solo frente a la multitud.
El hacendado, viendo cómo se desmoronaba su plan, miró a su alrededor con furia apenas contenida. La mayoría de sus propios hombres habían bajado la mirada, avergonzados por lo que acababan de presenciar. «Esto no ha terminado», amenazó, señalando a Miguel. «Nadie se burla de Sebastián Valverde y sale impune». «Te equivocas, Sebastián», respondió el juez López con firmeza. «Esto sí ha terminado. Y te advierto, si intentas algo contra este niño o su caballo, te enfrentarás no solo a la ley, sino a todo este pueblo que ha sido testigo de tu conducta hoy». Los vecinos, reunidos, como para confirmar las palabras del juez, dieron un paso adelante, formando un frente unido contra don Sebastián. El hacendado, entendiendo finalmente que había perdido, montó su caballo y se alejó sin otra palabra, dejando tras de sí una nube de polvo y resentimiento. Apenas se hubo marchado, un grito de júbilo se elevó entre los presentes. Miguel, que había estado conteniendo la respiración, corrió hacia el juez López y lo abrazó impulsivamente, con lágrimas de alivio y gratitud en los ojos. «Gracias, juez López, gracias a todos», exclamó mirando a los vecinos que habían permanecido firmes a su lado. Esperanza, como si entendiera que la amenaza había pasado, salió del establo y se acercó a Miguel, rozando suavemente su cabeza contra el hombro del niño en un gesto de afecto que arrancó suspiros de ternura entre los presentes. «Creo que tenemos un nuevo héroe en Santa Clara», comentó doña Carmela, mirando con orgullo a Miguel. Los días siguientes trajeron cambios significativos para Miguel y Esperanza. El juez López, cumpliendo su palabra, inició una investigación sobre la conducta del juez Martínez, que rápidamente renunció a su cargo para evitar mayores escándalos. Don Sebastián, humillado públicamente, se recluyó en su hacienda y, según los rumores, planeaba trasladarse a la capital, lejos del pueblo donde su nombre se había convertido en sinónimo de crueldad y arrogancia. Para Miguel, la vida continuó con la sencillez y el trabajo duro de siempre, pero ahora había una diferencia fundamental. Esperanza era oficialmente suyo, sin amenazas ni sombras sobre su futuro juntos. El caballo, completamente recuperado excepto por una leve cojera permanente, se convirtió en una figura conocida en Santa Clara, donde todos recordaban su historia como un símbolo de resistencia y esperanza. Un mes después del fallido intento de don Sebastián por recuperar a Esperanza, Miguel recibió una visita inesperada en su modesta casa. Era don Fernando, el padre de Rodrigo, acompañado por varios comerciantes del pueblo. «Miguel», comenzó don Fernando, «hemos estado hablando entre nosotros. Lo que hiciste por Esperanza nos ha enseñado a todos una lección importante sobre el valor de la compasión y la perseverancia. Por eso, queremos ofrecerte algo». Miguel escuchó con asombro cómo los comerciantes habían decidido no solo cancelar la multa impuesta por el juez Martínez, sino crear un pequeño fondo para ayudar a Miguel a establecer un refugio para animales maltratados o abandonados en un terreno comunitario a las afueras del pueblo. «Tú y Esperanza nos han mostrado que incluso lo que parece perdido puede salvarse con suficiente amor y dedicación», explicó don Fernando. «Queremos que esa lección continúe, que otros animales tengan la misma oportunidad que tuviste, Esperanza». Con lágrimas en los ojos, Miguel aceptó la propuesta. En los años siguientes, el pequeño refugio se convertiría en un lugar conocido en toda la región, donde animales que otros consideraban inútiles o sin esperanza encontraban una segunda oportunidad. Y cada tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Santa Clara, los habitantes del pueblo podían ver a un joven y su caballo galopando lentamente por los campos libres y unidos por un lazo que ni el dinero ni el poder habían logrado romper. Porque en un mundo donde muchas cosas tenían precio, Miguel y Esperanza
habían descubierto algo que era verdaderamente invaluable: la fe en que incluso el ser más débil y rechazado puede, con amor y perseverancia, transformarse y transformar a quienes lo rodean. La historia del niño pobre que apostó todo para salvar a un caballo débil se convirtió en leyenda, transmitida de generación en generación como recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en pesos o propiedades, sino en la capacidad de ver valor donde otros solo ven debilidad, y en el coraje de defender lo que se ama, sin importar los obstáculos que se interpongan en el camino.